Hola gente, esta ocasión les voy a mostrar cómo configurar la RX 580. Sé que llegué un poco tarde a esta configuración porque la gráfica salió hace mucho tiempo, pero esta ocasión tuve la oportunidad de armar una computadora para una persona y aproveché para hacer este video, ya que sé que muchos de ustedes aún utilizan esta gráfica. Pero antes de comenzar, sabían que por estas fechas del Black Friday aún hay descuentos, y para conseguir ese descuento hay un código que es LOM25 y del lado derecho vamos a poder añadir el código. En este caso el ejemplo es con Windows 11 Pro, pero recuerden que funciona para cualquier otro producto, así que colocamos LOM25. Además, en la descripción va a estar un enlace donde pueden ver todos los productos que pueden comprar con estos códigos. En el caso de que tengan dudas, pueden dejar un comentario y se los voy a estar respondiendo detalladamente. Primero que nada, esta gráfica que utilicé es la RX 580 2048 SP, pero pueden aplicar exactamente lo mismo en caso de que tengan la versión normal. O también si tienen alguna gráfica contemporánea que tenga las mismas opciones que voy a mostrar en este video. Bueno, como saben, esta gráfica actualmente solo recibe actualizaciones de seguridad o corrección de errores críticos. Además, esto sucede aproximadamente cada 6 o 7 meses, por lo que es normal que en ese tiempo apenas si recibamos alguna actualización. Por otro lado, eso significa que también ya tenemos un driver trabajado y más estable. Así que si sufren problemas de rendimiento constantemente a pesar de tener esta gráfica, puede ser por tres cosas. La primera es que tengan una mala configuración en su gráfica, la segunda es que tengan una mala construcción en su gráfica y la tercera es que tengan problemas con el sistema operativo que es Windows. Cuando menciono una mala construcción me refiero a la calidad del silicio y los componentes que componen su gráfica. Esto probablemente sea más notorio en las versiones SP, ya que esta versión de gráfica se distribuye de forma genérica. Para que se hagan una idea, algunas gráficas SP pueden estar hechas con un chip que ya fue utilizado anteriormente y simplemente lo transfieren a otra tarjeta para venderla. Obviamente entre las SPs también se pueden encontrar algunas muy buenas, y aquí aplicaría algo similar a la lotería del silicio, donde todo va a depender de su suerte durante su compra. Entonces, esto puede influir en el rendimiento final. No significa que no van a encontrar alguna solución, más bien significa que es posible que su gráfica no rinda igual a la de otras personas. Ahora, una vez que estamos en el programa, vamos a iniciar con la configuración de AMD Adrenalin, así que vamos a entrar al engrane que está en la parte de arriba. En esta sección de sistemas podemos deshabilitar la detección de problemas para evitar ese trabajo en segundo plano, y podemos activarlo únicamente si tenemos un buen procesador o cuando tienen un problema constante en algún juego y no saben qué es. Por otro lado, el comprobar si hay actualizaciones es opcional, aunque tengan en mente que si tienen una PC muy justa es mejor desactivarlo y cada cierto tiempo comprobar de forma manual. Continuamos con la sección de teclas rápidas. Aquí yo recomiendo deshabilitarlas si tienen una PC muy justa, ya que lo que necesitamos es reducir la carga al procesador para evitar que cuando presionemos algún atajo nos vaya a cerrar el juego o se trabe nuestro sistema. Seguimos con la sección de preferencias. Este apartado recomiendo colocarlo tal y como están viendo en pantalla. Ahora, la superposición la mantuve activa para poder utilizar las métricas, pero en el caso de que no las utilicen o utilicen otro programa como MSI, también pueden desactivarlas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos al apartado de juegos y gráficos. En este apartado lo único que vamos a comprobar es que la optimización de formato de superficie esté activa para que se pueda aplicar a los juegos o a los programas compatibles. Y también la opción de carga de trabajo de GPU debe de encontrarse en gráficos. Ahora, si se preguntan por qué únicamente estas opciones, es porque como ya estamos en una de las versiones finales de drivers, los perfiles de juego ya funcionan correctamente a comparación de otras gráficas. Entonces vamos a hacer todos los ajustes, pero desde un perfil de juego. Seguimos con la sección de pantalla, donde vamos a tener tres opciones dependiendo de si tienen monitor o televisión. AMD FreeSync es recomendable mantenerlo activo a excepción de si juegas algún juego competitivo, ya que para el menor tiempo de respuesta es mejor mantenerlo desactivado. Y también si ves que tienes problemas de roturas visuales de forma constante, es mejor que no lo desactives. En algunos monitores que no cuentan con FreeSync también puede aparecer la opción de Adaptive Sync, que es la misma función de sincronizar pantalla. Así que ya ustedes, dependiendo del tipo de juego que utilicen, van a decidir si activarla o desactivarla. En escalado de GPU recomiendo mantenerlo activo para que cuando inicien algún juego o algún programa con una resolución menor a la de su monitor, esta opción la adapte a toda la pantalla, y ya en caso de que noten algún problema visual simplemente la desactivan. En otros videos les he recomendado usar la super resolución virtual, pero hablando de que estamos en una RX 580, es mejor mantener esta opción desactivada, ya que si la activamos podríamos perder
de rendimiento. En este apartado es todo, así que vamos con la sección de juegos. Esta sección sirve para crear perfiles de juego. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir el juego que queremos ajustar. En caso de que no les aparezca su juego en esta sección, les voy a dejar un video en la descripción donde les muestro cómo agregarlo de forma manual. Y si su juego es de Microsoft y no les deja hacer el procedimiento del video, pueden dejarme un comentario y les voy a estar contestando en este video. Como en otros videos pondré el ejemplo con Fortnite, ya que es uno de los pocos juegos que es compatible con todas las opciones de AMD Adrenalin. Para las opciones avanzadas siempre lo van a colocar de la forma que están viendo en pantalla. La mayoría de las opciones de esta sección es para juegos con APIs o motores gráficos muy específicos. Primero quiero aclarar que estas opciones, si las tienen activas en un juego que no es compatible, no pasa absolutamente nada. Y en caso de que su juego sea compatible, pues podrían tener una mejora de rendimiento. No hablo de FPS extra, más bien hablo de cosas como estabilidad. En caso de que quieran saber exactamente para qué es cada una de estas opciones, ya tengo una guía de 40 minutos donde les hablo de cada opción de AMD Adrenalin detalladamente. Continuando con las opciones principales, anti-lag recomiendo mantenerla activa siempre que sea posible, ya que en otro video realicé pruebas y ayuda muchísimo a mejorar la estabilidad. En el caso de Radeon Boost, este se los voy a dejar como opcional, ya que básicamente sacrificas calidad, pero sirve muchísimo para mantener el juego estable en entornos donde mueves muchísimo la cámara. Como por ejemplo Fortnite sirve bastante si tienes una PC y un procesador muy justos. Esta opción es un poco complicada de explicar ya que tiene pros y contras, así que ya tengo un video específico donde les hablo únicamente de esta opción, cómo funciona y cómo configurarla. Ahora, Enhanced Sync sirve mucho si no quieres utilizar FreeSync porque limita tus FPS. En este caso esta opción considero que es muy buena porque funciona distinto a la sincronización de pantalla convencional. Normalmente esta opción no agrega retraso, pero para poder utilizarla los FPS siempre deben de superar los hercios de tu monitor. Eso quiere decir que si tienes caídas constantes de FPS, esta opción se desactiva automáticamente y no va a eliminar los desgarros visuales. Del otro lado tenemos FreeSync, que es exactamente lo mismo que les mencioné en el apartado de pantalla. Si quieres el menor tiempo de respuesta, simplemente desactívalo. Si tienes problemas de roturas visuales, manténlo en AMD optimizado. Y si a pesar de eso continúas con roturas visuales, puedes colocarlo en activado para que fuerce al sistema a sincronizar la pantalla. Pero obviamente esto te va a generar latencia. Ahora vamos a pasar a crear los perfiles de juego, que a lo que estuve probando en este modelo de gráfica es el paso más importante. Recuerden que hay que configurar un perfil de rendimiento para cada juego, así que vamos a la parte de arriba y vamos a entrar a la opción que dice rendimiento del juego de ajuste. Aquí vamos a activar el ajuste personalizado y también vamos a activar todas las opciones avanzadas. Regresando a la teoría, si tienes una RX 580 normal, posiblemente no tengas problemas configurando esta sección, pero si tienes la versión SP debes de tener en cuenta que esta suele ser una de las gráficas más inestables. Inestable porque al ser genérica no puedes copiar configuraciones de otras personas. Cada gráfica puede funcionar perfecto pero a distintas frecuencias y a distinto voltaje. Entonces lo que debes de hacer es encontrar tu ajuste perfecto. Nuevamente eso significa que cada gráfica tendrá un rendimiento distinto. Por ejemplo en Fortnite a algunos les va a correr a 100 FPS, a otros a 90 y a otros a 85. Primero, si en su caso cuentan con una gráfica que es estable, que ustedes la vean y digan no, pues casi no tengo problemas de rendimiento o casi no me genera errores, bueno, en ese caso lo que pueden probar es aumentar un poco las frecuencias para ganar unos cuantos FPS. Si van a hacer eso es muy recomendable que tengan buenas temperaturas desde antes de iniciar los cambios. Si no es así, simplemente esperen a ver el segundo método. Nuestra meta va a ser aumentar 50 o 100 MHz en ajustes de GPU y 50 MHz en ajustes de VRAM. Y lo más importante es que no vamos a modificar el voltaje, así que recuérdenlo, no vamos a modificar el voltaje. Con esto simplemente vamos a intentar sacarle el máximo provecho al voltaje que ya viene de forma predeterminada. Esto sí es considerado overclock, pero son cambios sutiles. Nuevamente no será riesgoso siempre y cuando no aumenten el voltaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, principalmente nos interesa hacer ese aumento de frecuencia en los estados 5, 6 y 7, que es en los que suele trabajar nuestra gráfica cuando corremos algún juego pesado o demandante. Si nunca han realizado este tipo de cambios o aún sienten inseguridad, les recomiendo aumentar de 10 en 10 MHz. Por ejemplo, mi frecuencia máxima es de 1244, así que lo voy a aumentar a 1254. Después de eso vamos a realizar pruebas de rendimiento en juegos demandantes para comprobar que nuestra frecuencia y nuestra gráfica son estables. Si probamos algún juego y hay un cierre inesperado o nuestra
PC se apaga significa que esa frecuencia no es estable. Que la PC se apague es muy raro que suceda simplemente por subir 100 MHz, pero siempre puede haber una excepción, por eso se los menciono. Aún así, si se apaga no hay ningún problema, simplemente quiere decir que su PC se quedó sin energía suficiente para mantener esa frecuencia. Por lo que si le sucede esto, simplemente regresen a la frecuencia anterior. Ahora, esos 10 MHz los vamos a aumentar en los tres estados al mismo tiempo. Por ejemplo, de 1244 a 1254, después de 1208 a 1218 y de 1168 a 1178. Recordando que nuestra meta final es conseguir un aumento de 50 o 100 MHz. Cuando les menciono 50 o 100 MHz como máximo, es porque algunas gráficas con 50 MHz más ya nos van a dar una diferencia de rendimiento, y en algunas otras llega a ser visible hasta los 100 MHz. Así que es cuestión de ir probando. También no les recomiendo pasar de 100 MHz porque a partir de cierta frecuencia ya no tenemos un aumento real de rendimiento. Ahora pasamos con la VRAM, donde nuestra meta es aumentar 50 MHz. Esto lo podemos hacer de 25 en 25. Por ejemplo, de 1750 pasamos a 1775. Si todo sale bien y sigue siendo estable, pasamos a 1800. Una vez aplicamos los cambios, ahora nos tenemos que asegurar que en las pruebas de rendimiento que vamos a realizar se alcancen las mismas frecuencias que colocamos aquí. Para esto vamos a ir a la sección de métricas y vamos a activar la superposición de métricas. Después, en el apartado de seguimiento, vamos a activar el ojito de velocidad de reloj de GPU, consumo de energía, temperatura de GPU y velocidad de reloj de memoria de la GPU. En esta versión de drivers, por alguna razón no deja ver bien la velocidad de la VRAM, por lo que si tienen este problema les recomiendo usar MSI Afterburner. En la descripción les voy a dejar un video de cómo utilizarlo correctamente para ver las métricas y cómo configurarlo. Ahora, cuando estamos haciendo las pruebas, nos vamos a asegurar de que la frecuencia de la GPU y de la VRAM alcancen las frecuencias que colocamos en los ajustes de rendimiento. Por ejemplo, yo hice pruebas con 1300 MHz en GPU y 1800 en VRAM, y en las métricas nos tiene que marcar esos mismos números. En el caso de que no esté alcanzando la frecuencia máxima que colocaron, significa que tenemos que aumentar el límite de energía para que nuestra gráfica pueda alcanzar esa frecuencia que colocamos. Para esto vamos a aumentar el límite de energía de 1 en 1. Después vamos a realizar pruebas de rendimiento hasta que tengamos la frecuencia que colocamos en AMD Adrenalin. El límite de energía que necesitamos para mantener la frecuencia puede variar dependiendo de los juegos. Por eso mismo les recomiendo hacer un perfil para cada juego. Importante mencionar que aumentar el límite de energía en la RX 580 puede aumentar la temperatura, y justamente por eso lo vamos a hacer de 1 en 1 para solo poder utilizar la energía necesaria mientras mantenemos una buena temperatura. En la RX 580 no recomiendo aumentar el límite de energía al máximo porque funciona distinto a comparación de las gráficas actuales, y aunque menciona que puede mejorar el rendimiento, muchas veces no vale la pena por el aumento de temperatura. Además, el rendimiento que pueden conseguir al colocar su barra al máximo es muy similar al que pueden conseguir aplicando esta configuración. Una vez que consigan su configuración estable, pueden probar en cada juego la opción de sincronización de memoria. Si la colocamos en nivel 2 nos puede mejorar el rendimiento, pero el juego debe de ser compatible, ya que si no es compatible es posible que el juego ni siquiera abra o produzca cierres inesperados. Así que si les pasa esto, simplemente regrésenla a automático. Pasamos con el segundo método. Este les va a servir más si tienen cierres inesperados, inestabilidad o problemas de temperatura. Muchas veces lo que pasa con estas gráficas es que son muy inestables porque vienen mal configuradas. Si la frecuencia es muy alta para el voltaje que tienen, como ya les mencioné, puede generar cierres inesperados o problemas de rendimiento en sus juegos. Y pasa lo mismo si tienen un voltaje demasiado alto, ya que puede ocasionar los mismos problemas o problemas de temperatura. Aquí vamos a hacer lo contrario. Primero vamos a reducir las frecuencias 50 MHz en GPU y 50 MHz en VRAM. De igual forma lo vamos a hacer en los estados 5, 6 y 7. Los reducimos, aplicamos los cambios y después hay que hacer pruebas de rendimiento. Si tienen algún juego que les da muchos problemas, vayan directamente a ese para probar la estabilidad. Es seguro que van a ver una pérdida de FPS ya que bajamos las frecuencias máximas, pero lo que queremos probar es si esto soluciona el problema de la inestabilidad. En caso de que al bajar las frecuencias ganen estabilidad, ahora lo que hay que hacer es encontrar el punto medio.
Si ya probaron que con menos 50 MHz ganaron estabilidad, ahora pueden probar bajando solo 40 MHz. Esto háganlo primero en la GPU y después en la VRAM para que el rendimiento que perdamos sea mínimo. Por ejemplo, si de 1250 bajaron a 1200, ahora prueben en 1210. Si todo sale bien, aumenten un poco más a 1220 y así sucesivamente. Ahora, en caso de que continúen con problemas, lo siguiente que hay que probar es bajar el voltaje. Esta ocasión sí vamos a modificar el voltaje, pero para reducirlo, y únicamente en los estados 6 y 7. Por ejemplo, si nuestro voltaje máximo es de 1150, vamos a bajarle 5, aplicamos los cambios y probamos. Lo máximo que les recomiendo bajar es 20 puntos. Aquí si bajan demasiado el voltaje es normal que su PC se apague, pero recuerden que no pasa absolutamente nada. Así que si les pasa y su PC se apagó en menos 20, regrésenlo a menos 15. Por otro lado, si se quieren evitar hacer esto de forma manual, pueden hacerlo con el límite de energía. Si bajamos del 0, se van a comenzar a aplicar perfiles de Undervolt que vienen de forma predeterminada, que de igual forma pueden mejorar la estabilidad y el rendimiento. Obviamente no es tan exacto como hacerlo de forma manual, pero les asegura que no van a tener ningún problema o ningún inconveniente. Recuerden que cada juego reacciona distinto a cada frecuencia y límite de energía, por lo que les recomiendo hacer las pruebas de rendimiento mínimo en 2 o 3 juegos distintos. En cuanto a la curva de ventiladores, no les recomendaría modificarla a menos de que tengan problemas de temperatura, ya que muchos de ustedes me comentaron que su gráfica llegaba a sonar demasiado cuando copiaban configuraciones de otros videos. Y si tienen problemas de temperatura, es más probable que su gráfica ya necesite mantenimiento, ya sea de mejor pasta térmica o mejores thermal pads. Ahora, como conclusión para los dos métodos, el rendimiento dependerá del juego. En algunos es posible que no vean diferencias de FPS, pero van a poder notarlo al tener menos caídas de fotogramas o mayor estabilidad. También para juegos que son muy demandantes, les recomiendo colocar la resolución en 1600 x 900. Esto pueden hacerlo directamente dentro de su juego, o si no se los permite, háganlo desde el sistema Windows. Esta resolución la estuve probando y es el punto medio entre calidad y mayor rendimiento. Con esta resolución y los ajustes anteriores ya van a ver una mejora considerable de estabilidad y FPS. Además, no les recomiendo resoluciones más bajas porque la carga la comienza a hacer el procesador y van a tener un peor rendimiento. Ahora les voy a dejar unas pruebas de rendimiento como complemento de lo que pueden lograr con esta configuración y el cambio de resolución. Además, te recomiendo suscribirte, este canal está enfocado en AMD, así que algo te puede servir y de esta forma también me apoyas muchísimo. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejar un comentario y les voy a estar contestando. Just the